¿Profe, se cortó? Me pareció a mí, ¿no? Hola. Se cortó como si tuviera un término. Pensé que había sido el mío nomás. No, yo también pensé que era el mío nada más. Y de golpe se cortó. Pero eso le pasa normalmente al Zoom, no al Zoom de la facultad. Quizás hubo algún fallo de sistema, de plataforma. Es muy raro porque además cambió el... Salió que el hospedador había dado de finalizada la reunión. Es algo muy raro porque, digamos, Sí, esta reunión no tiene término. Y no sé quién es el hospedador ahora. Ahora eras vos hoy. Hoy era yo, Sí, me sí. habían dado el hospedador. Pero ahora no. Es una cosa muy rara. Le voy a avisar a Sofía o a Florencia, que son las que tienen el acceso a la cuenta, para que deje de Sí. grabar. Sí. Bueno, no sé en qué momento se cortó, porque justo les estaba comentando los temas importantes o excluyentes. Quedaste en pensamiento crítico, Pablo, la producción del conocimiento. Bien, bueno, el tema de pedagogía Está crítica que grabando, estuvimos Pablo, viendo. Sí, sí. Ah, está bien. Después se manejará eso, pero no es un tema secreto esto. Con los cambios de programa, hace 35 años que siempre tenemos la misma modalidad. Nosotros decimos cuáles son los temas esenciales y se los señalamos antes del parcial. Idealismo y materialismo, los distintos tipos, las tesis de libre albedrío, determinismo y condicionamiento, conceptos y ejemplos. En la unidad 2, saber la estructura, económico-social, cuál es la superestructura, Grecia y Roma, la estructura, los ideólogos, explicar la caducidad del feudalismo, la caducidad del esclavismo, perdón. En la unidad 3, el feudalismo, saber las distintas etapas del feudalismo, cuáles son las características de cada una. Saber la reforma protestante, el tema del contrato social, prestarle mucha atención a las teorías de Hobbes, Locke y Rousseau con respecto al contrato social, las revoluciones burguesas, cuáles son las características de las revoluciones burguesas. Presten atención a lo que tienen en las lecturas obligatorias, en las cosas que hemos subido a la plataforma, donde tienen todo, los videos, los textos. En la unidad 5, utópicos anarquistas, saber socialismo científico, nuevamente estructura y superestructura. ¿Cuál es salud? El concepto de dictadura del proletariado, cuál es la teoría del valor. Esos serían los grandes temas, lo que no significa excluir ninguno de los temas, sino que estos temas no pueden dejar de saberlos, préstenle especial atención. Ahora bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran repasar, aclarar? Como siempre les decimos, esta es la oportunidad que ustedes tienen de preguntar. La nuestra es en el parcial. En cuanto a las tres formas de explotación, la esclavista, la servidumbre y el trabajo
trabajo asalariado. El trabajo asalariado corresponde al capitalismo. Correcto. En realidad, ¿por qué planteas las 3 formas de explotación? Pablo, me parece que del Está en un texto de video. Engels, el texto de Engels en un momento dice las 3 formas de avasallamiento. Ah, Entonces, cuando hace exacto, la cuando evolución hace la histórica. línea, es lo que quiso decir. Entonces Claro. ahí dice, el esclavismo, Bueno, la servidumbre en el lo que feudalismo tenés y que el saber trabajo bien es, asalariado. sí, lo que tenés que saber bien es la evolución de las estructuras económico-sociales. Esclavismo, Claro. feudalismo, capitalismo. Ay, bien. Entonces la servidumbre corresponde al feudalismo. Claro. Ahí La va la pregunta. servidumbre, el concepto de servidumbre viene del siervo de la gleba. Por eso se habla de servidumbre. Entonces, en la pirámide que hay en la estructura feudal, vos tenés a alguien que está arriba de toda la pirámide, que es señor y no tiene un señor superior. Normalmente la relación feudal es señor-vasallo. Y se decía, el señor es vasallo de su señor y es señor de su vasallo. Porque tenés una escala jerárquica. En esa escala jerárquica, en la cumbre estaría el monarca, pero depende de la etapa que tengas, vos te encontrás con que tenías una multiplicidad de señores feudales que eran monarcas en su territorio, y señores feudales que eran señores feudales menores, entonces que le debían lealtad al señor feudal superior. En esa relación era la relación señor-vasallo. El último en la escala, el que no tiene vasallo, es el siervo de la gleba. Ese siervo de la gleba, que es el que está sometido a servidumbre, es el que trabaja la tierra. El que está, otra palabra que se utiliza es adscripto a la tierra. ¿Qué significa? No es esclavo, pero está atado a esa tierra. No puede irse, no puede abandonar el territorio. Tiene que cumplir con toda una serie de deberes hacia el señor feudal. Desde entregarle su fuerza cuando el señor feudal lo requiriese, entre trabajar, ir a trabajar la tierra del señor feudal, entregarle parte de su cosecha, hasta el señor feudal tiene derecho, como es toda una serie de derechos, el derecho de pernada, que era el derecho a gozar de la mujer del siervo previo al casamiento. Es decir, para que ustedes tengan, se habla, no es esclavismo, pero es una situación de sometimiento. Por eso, el pasaje hacia del feudalismo al capitalismo implicó liberarse de la servidumbre. Con la servidumbre no podían llevar y obtener obreros para trabajar en la ciudad, en la fábrica, porque la mano de obra quedaba atada a la tierra. Cuando los siervos empiezan a poder escaparse, irse del campo hacia la ciudad, cuando ingresan a la ciudad, adquieren ese estatuto de la libertad. Por eso hay una expresión que se utilizaba en la Edad Media que era decir, el aire de la ciudad hace libre. ¿Por qué? Porque no estaban sometidos a la servidumbre. Entonces, fíjense ustedes, cuando Maquiavelo está hablando de las repúblicas italianas y de ese modelo democrático que se da en las ciudades italianas, es porque ahí no rige el estatuto feudal, el estatuto de la servidumbre. La servidumbre está en el campo. Y este es el conflicto que va a terminar desatando en las revoluciones burguesas. Romper con esa atadura que tenían los señores feudales hacia los siervos de la gleba. Gleba es tierra. Por eso es esto de la servidumbre. Entonces se pasa, los esclavos, en esa etapa de transición, van pasando a ser los nuevos siervos. Y después van a terminar siendo los trabajadores. ¿Se entiende? No sé si a eso iba tu pregunta, María Eugenia. ¿Es esa? ¿Alguna otra duda?
¿Hay algo que quieran ver? ¿Algún tema que no hayan entendido de los videos, que les haya resultado confuso? Los videos siempre fueron muy claros. Nos alegramos. Es un ejercicio también para nosotros, aprender a grabar videos que fueran claros, que fueran cortos, que no fueran aburridos. No es fácil. Profe, perdón, respecto del Sí. texto por ahí del socialismo utópico al anarquismo. El tema del Al socialismo anarquismo, científico. del socialismo utópico al anarquismo. Ah, sí, bueno, tengo... El texto se llama habla de- El socialismo utópico al socialismo científico. Si te No, referís lo al que texto pasa de... es que, no, el de Morrillon. Pero hay uno que es al... Sí hay un texto que dice al anarquismo, sí. Y yo también dije, bueno, uno era el científico y el otro es al anarquismo. Capaz que Eso imprimí debe ser- mal igual. Sí, Pero- sí, ese texto no lo... No, No pero lo no es el tengo. es el que habla de Owen, Sí, de sí, debes tener el Sargón. desarrollo. Tengo Sí, sí. tengo la portada, claramente. Sí, sí, está bien. Por ahí se me hizo un poco la mezcla el tema del texto ese. ¿En qué sentido? ¿Cuál es el tema? Lo que vos tenés que tener claro, te digo para que no te vuelvas loca con el tema, es... Porque aparte está como muy citado también, o sea, citan constantemente a los autores y... Para que lo entiendas bien claro, y qué es lo que se pide de eso. Hay una... Se produce la revolución industrial. La revolución industrial tiene un efecto que es un cambio en las relaciones sociales, por las cuales una clase nueva empieza a desarrollarse, que es la clase trabajadora. Y otra clase, que es la burguesía, en este caso una burguesía ya no solamente comercial, sino una burguesía industrial, es la clase que se adueña del poder político y por lo tanto del poder económico. O te diría del poder económico y en base a eso del poder político. Entonces, deja de ser el modelo feudal en el cual nobleza y clero son la clase dominante para transformarse ahora la clase dominante, la dueña de los medios de producción es la burguesía. En ese contexto nuevo, estamos hablando del siglo XIX, comienzo del siglo XIX, se empiezan a ver todos los problemas que genera la revolución industrial. Entonces, el aumento de la pobreza en las ciudades, la explotación de la clase trabajadora, la superexplotación de mujeres y niños, y en ese contexto hay dos salidas. Una salida que es la salida por derecha, la salida de rompamos las máquinas, volvamos al modelo feudal, tenemos que volver a poner a las monarquías absolutas y terminar con todos los excesos de la Revolución Francesa y esas libertades que vienen a traer. Esa es la salida de los reaccionarios. Sí. Entonces, la Santa Alianza, el movimiento que se da en 1815, todo ese intento de reponer a las monarquías absolutas. Por eso se dice reaccionarios, porque lo que plantean es volvamos al pasado. Frente a eso, aparecen otros grupos que dicen no, acá hay toda una serie de injusticias, la revolución industrial trae un montón de problemas, hay que hacer una sociedad más justa. En ese contexto, los primeros que aparecen son estos, que justamente el nombre de utópicos se lo van a dar Marx y Engels, Saint-Simon, Fourier, Owen, vos lo que tenés que saber ahí es quiénes son y más o menos qué es lo que plantea cada uno. ¿Por qué? Porque lo que tienen en común es que ellos dicen, esto es injusto, vamos a cambiarlo. ¿Cómo lo cambiamos? Acá tengo mi receta, este es mi modelo. Entonces, Fourier va a decir, vamos a hacer los falansterios. Entonces, los falansterios los vamos a ubicar así, y van a hacer una red, y con eso, de un día al otro, vamos a vivir mejor.
Simón va a decir, no, hay que el papel de la educación, tenemos que educar al pueblo, y con eso transformamos la sociedad. Owen, si vos querés, es el más práctico de todos. Entonces, hay un montón de ideas de Owen que son muy buenas, muy progresistas, como decir, a ver, Karina tiene a los chicos, entonces Karina no puede trabajar. Vamos a poner una guardería infantil en la fábrica para que Karina pueda trabajar más cómoda con los chicos al lado. Él crea las guarderías infantiles. Estamos hablando de 1830. Él dice, vos, Maggie, ¿cómo hacés para poder comprar las cosas? Bueno, vamos a hacer una cooperativa, ¿no?, de trabajadores para que puedan tener, es decir, un montón de principios son muy progresistas, que son buenos. Ahora, ¿por qué son utópicos? Porque no analizan la situación económica en la que se encuentran, sino que lo que vienen es, tengo un plan, aplico ese plan y voy a cambiar el mundo a partir de ese plan que tengo en mi cabeza. Frente a eso, o superando a eso, van a aparecer Marx y Engels. Marx y Engels, vos fíjate que en ningún momento ellos van a hablar de manera despreciativa hacia Saint-Simon, ¿no? Si rescatan muchas de sus ideas, los aprecian, lo que dicen es, no tienen un método de análisis de la realidad. Por eso, para muchos, el gran aporte de Marx y Engels, uno de los más importantes, es haber encontrado un método de interpretación de la realidad. Ese método es el materialismo dialéctico. A partir de ahí, ellos lo que dicen es, no vamos a cambiar el capitalismo mañana. Lo que vamos a hacer es primero describir el capitalismo, entender cómo funciona el capitalismo, cuáles son sus reglas, cuál es la lógica interna que tiene, así como descubrieron esa lógica interna del esclavismo, del feudalismo, estudiamos las leyes que rigen el sistema capitalista. Por eso, en El Capital, que es la obra económica, lo que ellos tratan de explicar es cómo funciona el capitalismo, cómo rige la ley del valor, cómo va evolucionando y cuáles son esas tendencias. Y van a estudiar las tendencias, por qué el propio capitalismo genera periódicamente crisis, cómo va acelerando los tiempos de producción de manera inevitable, y también estudian las contratendencias, es decir, cómo puede hacer el capitalismo para tratar de, los capitalistas, de frenar esa tendencia hacia la autodestrucción. Frente a eso, van desarrollando todo el modelo capitalista. Por otro lado, aparecen los anarquistas. Los anarquistas lo que están planteando es un cambio, una transformación. Hay distintos tipos de anarquismo, pero ustedes van a tener el anarquismo colectivista o el anarco-individualista, que en general ellos van a criticar el Estado capitalista, y lo que van a plantear es, el Estado es una opresión, el Estado restringe la libertad, debe desaparecer el Estado aquí y ahora. Que es una gran diferencia con el socialismo científico, en lo que Marx y Engels lo que están diciendo, el Estado es parte de la superestructura jurídico-política. El Estado es un instrumento necesario, imprescindible, en toda época en la que haya una clase dominante y una clase dominada, para que la clase dominante pueda mantenerse en el poder. Entonces, el Estado es ese instrumento de opresión que utiliza la clase dominante. Por eso, en Grecia y Roma era el Estado esclavista. En el feudalismo era el Estado feudal. Ahora tenemos un Estado capitalista. Ese Estado capitalista, en última instancia, lo que defiende es los intereses de la clase dominante. El Estado va a defender la propiedad privada de los medios de producción. El Estado, ¿y cómo lo va a defender? Lo va a defender con un poder judicial que va a garantizar ese orden burgués, y con una policía o un ejército. El ejército para defenderme de afuera, la policía para poner el orden interno. Entonces, si aparece la clase trabajadora y quiere cambiar la regla de juego, le decimos no la puede cambiar. Entonces, Marx y Engels no dicen el Estado tiene que desaparecer ahora. Lo que dicen es, cuando termine la lucha de clases, el Estado va a desaparecer porque no va a tener sentido. Será
otra forma de organizar el sistema o la forma de vida, pero ya no va a ser un Estado utilizado por una clase. ¿Se entiende? ¿Qué duda te dejaba ese texto? ¿Era eso? Sí, no, está bien, era como para organizar la lectura por ahí, pero sí, está bien. Ahí, a veces me La quedé un lectura poco. para organizarla, lo que yo te recomendaría es socialismo utópico. Autores, básicamente, ¿por qué se los llama utópicos? Sí, no, Dos o había tres entendido, autores. había entendido el por qué eran utópicos y demás. Bueno, por ahí no había tenido, no había organizado bien el tema de los autores y centrarme en cada uno, sino que por ahí. Tenés que saber Owen, Fourier, Saint-Simon, dos o tres ideas de cada uno de ellos en su pensamiento, ubicarlo Perfecto. históricamente. Anarquistas, lo mismo, sabés uno o dos, Stirner, Kropotkin, Bakunin, sabés dos o tres así, podés nombrarlos y lo entendés. Socialismo científico, las ideas centrales, Marx y Engels, y en qué época están. Eso es, yo creo, la manera más simple de poder entenderlo y no confundirte. No confundir utópico con científicos, no mezclar autores, sino tener clarito eso. ¿Y por qué se lo llama utópicos? El utópico no es despectivo, utópico es, esto es irrealizable. ¿Por qué es irrealizable? Porque no analizan la realidad. No tienen un método de análisis de la realidad. Ellos tienen un programa, lo arman en su cabeza y ahora vengo a aplicarlo. Marx y Engels dicen, analicemos la realidad. ¿Cuál es la realidad del capitalismo? ¿Cómo funciona? A partir de que sabemos cómo funciona, podemos actuar sobre él. Esto es el método de análisis, el método de trabajo. Por eso, ellos analizan la lógica interna del sistema capitalista que va de la mano con la lucha de clases. Si no son dos cosas separadas. No es o la lucha de clases o el desarrollo de las fuerzas productivas. La lucha de clases va desarrollando las fuerzas productivas, acelera el proceso, interviene sobre ese proceso. Por eso dice, la primera vez en que los seres humanos ahora pueden actuar e ir decidiendo su propia historia, en la medida en que conocen hacia dónde es el rumbo. A diferencia de etapas anteriores en la cual no tienen noción de eso, van haciendo la historia a los tumbos, de forma caótica. ¿Entiende? Pablo, otra duda? agrego que Sí. quizá para el grupo, Maggie los vio, entré a tu informe completo, Maggie, hay material audiovisual de Juliana Tumini sobre socialismo utópico, hay un audio sobre anarquistas. Sí, no, es que los materiales audiovisuales no me generan ningún problema en realidad. No, por ahí te me los mezclé decía a cuando los fui al texto. efectos, no, a los efectos de acotar, lo que te decía el doctor Slavi, de Perfecto. rescatar de cada autor lo característico, que en el material audiovisual lo tenés acotado. E insisto, vos lo miraste, lo estoy diciendo a todo el grupo por si alguien quizá no vio todavía ese material. Sí, pero también no se compliquen. Hay muchos temas que nosotros tratamos de que ustedes tengan un abanico muy amplio para poder leerlo. Entonces lo van a tener en el libro de elementos, lo van a tener nuevamente algunos aspectos en el libro de estudios, lo tienen en videos, lo tienen en lecturas ampliatorias. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Primero, leo todo, miro todo. Después, ya hice mi resumen, veo lo que me resulta más claro y lo voy siguiendo en el programa, no necesito volver a ver todo, porque a veces ver todo no alcanza el tiempo, me termina confundiendo. Y por ahí lo entendí muy claro con el video o muy claro con el libro de estudios. Ya está, no necesito volver a leerlo de otro. ¿Entiende? Una cosa es que nosotros estamos a darle la mayor cobertura. Y por ahí, si me preguntan en cada encuentro, me hacen la misma pregunta y repito lo mismo, trato de hacerlo con otras palabras, pero estamos volviendo sobre el mismo tema. ¿Les quedó claro una vez? Ya está. No se compliquen, hagan resúmenes, traten de fijar los contenidos. Esto que decía, creo que era Juan, con respecto a la rigurosidad,
muchas veces el problema que se da, sobre todo en estas materias de primer año, es que de golpe pasan un estudio muy amplio, de muchos temas, de muchos siglos, y si ustedes no lograron clarificar cada uno y entenderlo, inevitablemente se mezclan los temas. De ahí viene la confusión. Entonces, traten ustedes de ir armándose cuadros, verlo como proceso en evolución. Entonces, esclavismo, ¿qué hay acá adentro? Feudalismo, ¿qué hay acá adentro? ¿Cuáles son las etapas? Capitalismo, analizo cada una. Una vez que ubiqué eso, veo los autores, veo las ideas centrales de cada uno. Y con eso ya están. Eso es lo que tienen ustedes que ir manejando para organizarse y no marearse, porque si no, la tendencia es esa. Si acumulan memorizar, 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 es muy difícil. Se lo decimos por experiencia. Entonces, traten de facilitarse el estudio de esa manera. Organizarse, saber lo básico. Una vez que saben lo básico, van ampliando y agregando. Lo mismo es para la hora de escribir en el parcial. Responden lo básico que se pide. Después amplían. Si no se encuentran con que sabes un montón de la pregunta 1 y escribiste una página y media, y escribiste 2 páginas de la pregunta 2, y 3 páginas de la pregunta 3, y se terminó la hora. Y el parcial está desaprobado porque te faltaron la 4 y la 5. Pasa. Hay que administrarse bien el tiempo. Escriban, contestan cada una, les sobró, amplían todo lo que quieran. La ampliación es por la nota. El 4 tienen que tener cubierto básicamente todas las preguntas. Esa es la mejor manera. Y pueden, a diferencia, insisto, de los TP, pueden arrancar por cualquier pregunta. La que ven ustedes que saben más fácil, arrancan con esa, después pasan a la otra. Mientras esté clarito y señalado, no hay inconveniente. ¿Algo más? Profe, a mí no me había quedado muy claro el pensamiento de Rousseau. Y me parece que es un tema bastante importante que me gustaría tenerlo bien clarito. Esencial, esencial. Pues. Ustedes lo que tienen que saber, lo que se va a preguntar sobre todo de Rousseau, es el contrato social. ¿Cuáles son las diferencias con respecto al contrato social? ¿Por qué? Porque el contrato social es la base de fundamentación del Estado moderno. Las distintas formas en las cuales buscan darle una legitimidad a ese Estado, frente a las concepciones absolutistas en la cual el poder viene de Dios y está ahí. Estas concepciones del contrato social, lo que están diciendo con variantes es el poder está en el pueblo y el pueblo de alguna forma se lo cede al gobernante. En el caso de Rousseau, tenés claro Hobbes y Locke, eso es muy importante. En el caso de Rousseau, es un poco el ideólogo de la Revolución Francesa. Los tres parten del estado de naturaleza. En el caso de Rousseau, es lo mismo, parte del estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza existe la posibilidad, a partir de la propiedad privada, de que se produzcan conflictos, enfrentamientos, puede derivar en un caos. No plantea como Hobbes que el hombre es malo, que el hombre es un lobo, sino que puede generarse eso. En ese contexto, los seres humanos van a delegar, lo mismo sería que Hobbes, todos sus derechos. La única diferencia, que es esencial en Rousseau, es que no le van a delegar todos sus derechos a un tercero, a alguien ajeno al pacto, sino que en esa especie de juego que plantea Rousseau, habría una línea divisoria entre yo en el estado de naturaleza y mi integración a un yo común. Yo en el estado de naturaleza entrego todos los derechos para recibirlos formando parte de ese yo común que es la voluntad general. Esa voluntad general es soberana. La voluntad general no es la suma de mi voluntad, la tuya, la de Maggie, la de Juan, sino que es algo distinto. Es algo superior. Y que por lo tanto
no tiene límites, porque no hicimos como Locke, en la cual me quedé con la propiedad privada y yo le cedo simplemente el derecho a autodefenderme y a autoorganizarme, pero mis derechos naturales son mis derechos y los conservo. Rousseau no hay derechos naturales. Yo entrego todo, pero me los entrego a mí mismo en un estadio superior. Por eso, la teoría de Rousseau es una teoría que es la teoría democrática peligrosa. ¿Peligrosa para quién? Peligrosa para la clase dominante. Porque para Hobbes le ceden a un tercero. El tercero está fuera del pacto, le cedieron todo. El tercero viene y es el monarca absoluto, hace lo que quiere. No tiene límites. Ahora, para el caso de Locke, es muy preciso. Yo le cedo, entonces, yo soy clase dominante, le cedo el poder de policía, le cedo el ejército, el poder judicial para que eviten que nos matemos, pero si usted me viene a tocar la propiedad privada o algo, se terminó, se rompió el pacto, vamos a elegir a otro. En el caso de Rousseau, si ese gobierno, esa voluntad general, decide no hay más propiedad privada, la voluntad general es soberana. Entonces, ¿podría la voluntad general decir vamos a abolir la propiedad privada? Vamos a abolir las desigualdades económicas. Y esto es lo que lleva a algunos enfrentamientos en la propia Revolución Francesa con, por ejemplo, Babeuf y la conspiración de los iguales, con aquellos que en la Revolución Francesa dicen no es suficiente con que nos sacamos de encima la nobleza y el clero, vamos a una igualdad completa. Ahí la burguesía dice, hasta acá llegamos, no hay más avance. ¿Se entiende? Eso de Rousseau, creo que está muy claro, lo trabaja Claudina en uno de los videos, y hay un texto mío que tienen al final del libro de Elementos. Lo importante es que tengan muy claro dónde parte cada autor, cuál es el pacto, qué cede y qué no cede, y cuál es el resultado, qué tipo de Estado termina defendiendo. ¿Por qué? Porque son tres modelos diferentes, Hobbes, Locke y Rousseau. Y porque además, cuando ustedes después retomen, lo vamos a trabajar en la unidad 7, el pensamiento de dos autores que escriben en la década, escriben varias décadas, pero el gran impacto es en la década del 70, con el comienzo del neoliberalismo, como son Rawls y Nozick, que desatan toda una polémica con respecto a el tipo de Estado. Justamente lo que hace Rawls es retomar la teoría del contrato social. Retoma esta discusión entre, sobre todo, Locke y Rousseau, y polemiza después con Nozick para ver qué tipo de Estado defiende. Rawls va a defender el estado de bienestar, y Nozick, como lo vamos a ver, va a defender el nuevo Estado que se estaba surgiendo a mediados del 70, que es el Estado neoliberal. Y lo hacen retomando la teoría del contrato. Por eso le damos tanta importancia a esa teoría del contrato, porque es el fundamento del Estado moderno. Hoy por hoy se sigue discutiendo sobre muchas de esas bases. Ahora Claro, bien, Martín, ahora? Sí, Juan. una consulta. Así como usted decía, Hobbes habla de un Estado absolutista, si se quiere, una monarquía, ¿sí? Absoluta. Absoluta. Locke habla de una monarquía parlamentaria. Rousseau podríamos decir que habla sobre una república como la mejor forma de gobierno, o esa voluntad general hace referencia a la Sí. república, ¿sería? Bien, perfecto. Correcto. No, porque me lo había graficado, viste, esto de los individuos le dan sus derechos a una voluntad general, así como algo como una democracia directa. Por eso te hacía bien la Sí, pregunta. a ver, en cierta forma, es decir, esa república que está hablando él es un modelo de democracia directa. Él mismo reconoce que eso es, porque lo plantea como democracia directa, dice esto es inaplicable. Esto puede funcionar en pequeños lugares. Siempre ustedes van a ver que en la literatura clásica se hablaba, el ejemplo eran los cantones suizos, para mostrar cómo podía darse este modelo de democracia directa. Entonces,
Es en la práctica funciona con modelo republicano, pero en la cual el pueblo está permanentemente en la decisión, la voluntad general es soberana, insiste, la voluntad general no tiene límites, porque todos formamos parte de esa voluntad general. Después, obviamente, vamos a ver que en la práctica empiezan las restricciones a esa voluntad general. Entonces, durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, durante el siglo XIX la clase trabajadora no forma parte de esa voluntad general. Durante todo el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, las mujeres no forman parte de esa voluntad general. Entonces, ese soberano es el hombre burgués que tiene dinero. Después, la clase trabajadora se une, pero los que se unen o acceden al marco político son los hombres, no las mujeres. Entonces, sí, somos todos, pero hay algunos que somos más que otros. Esa es la diferencia. Siempre se va a hablar, por eso, de democracia, y cuando volvamos sobre esto en las unidades 11, 10 y 11, que volvemos a trabajar democracia, ustedes van a ver la diferencia entre, se conoce como democracia liberal, la democracia que surge de la Revolución Francesa, a el concepto de democracia social, mucho más amplia, que va incluyendo cada vez a mayores colectivos. Incluso una de las reformas que se va a dar con la Revolución Rusa, y es la incorporación del extranjero, la persona inmigrante, como parte del espectro político. Hoy por hoy todavía seguimos considerando a los inmigrantes como alguien, pueden vivir acá, pero no pueden votar, en algunos lugares les permiten el voto para determinado nivel y no para otro. Entonces en Mar del Plata el extranjero puede votar si tiene domicilio para municipalidad, pero no puede votar a nivel provincial ni nacional. Ese que vive acá, paga impuestos acá. Entonces, todo ese tipo de restricciones hacen a tener una más amplia o menos amplia democracia. Pero lo que está diciendo de Rousseau está bien la forma de interpretarlo. Bien, gracias. No, de nada. ¿Algún otro tema? Verónica, María Julia, ¿quieren agregar algo? ¿Plantearles algo? No, Pablo. Por mi parte creo que ya está todo bastante claro desde los temas, desde la mecánica, desde el concentrarse a escribir cuando nos sentamos a escribir en el examen a desarrollar. También meritó a los tiempos de planear tiempos para responder cada una de las preguntas e ir acotándonos en las respuestas a esos tiempos, y luego, si nos sobra un ratito, podemos hacer asteriscos y volver a ampliar cada una de las respuestas por el tema de la nota, como decía Pablo. Pero también creo que ustedes, la mayoría, es la primera vez que van a rendir un examen a desarrollar, entonces, bueno, en este caso ya hay que sumar otras variables como la administración del tiempo y la concentración en la respuesta de las cosas más importantes, ¿cierto? Sí, de mi parte lo hemos hablado en los encuentros presenciales, digo, porque acá está Maggie y Juan, que los recuerdo de los encuentros presenciales algunos y también en los virtuales, que se fijen bien en la consigna que les estamos pidiendo. En el caso de ubicación histórica, Juan, como te indicó el doctor Slavin, más o menos la ubicación en el siglo, en la etapa, en la época. Y recuerden, como Juan preguntó hace un ratito en el chat, Pablo, de cuánto tiempo disponen en el parcial presencial, es hora y media, pero no más que eso, por favor estén tempranos, porque es de 8 a 9:30, pero después tenemos que dejar sí o sí media hora las aulas, que circule, que se ventilen bien para recibir al grupo de las 10 de la mañana. Entonces es importante que estén tempranitos, así puntuales empezamos con el parcial. Y otra cosa, Pablo, creo que de los temas que recorrimos, de la unidad 4 no mencionamos revolución industrial y el pensamiento económico. Tienen
el vídeo del doctor Slavin del pensamiento económico, de Revolución Industrial del profesor Lanza, el material de Verónica Santiago y Andrea Valle del libro de las revoluciones, y creo que en la unidad 1, bueno, lógica formal, lógica dialéctica, libre albedrío, determinismo y condicionamiento, eran los dos temitas que creo que quizás se habían pasado, pero puede que yo no los escuche, nada más. Yo tengo una última consultita nada más. La encíclica de la Iglesia va de la mano con esto que hablaba el doctor Slavin sobre la crítica del socialismo utópico a la revolución industrial. Digo, porque yo lo tomo la encíclica de la Iglesia como una proposición, digamos, de la Iglesia a ver el mundo del trabajo en términos de cuidemos a los trabajadores o pensemos una forma, digamos, de no socavar a este individuo que se debe con el trabajo ganar la vida. Entonces, ¿pasa a ser una crítica al capitalismo o malinterpreté, digamos, la encíclica? A ver, en realidad no es, la encíclica no se levanta contra el socialismo utópico. Acá es... No, digo que sea complementario. Digo que sea complementario al socialismo utópico. No. No. Fíjate en qué época la escriben. Estás hablando de última década del siglo XIX. Un momento en el cual la clase trabajadora pertenece masivamente al socialismo científico, en el cual ya tenés una primera y una segunda internacional que está funcionando, que es la Internacional Socialista, a la cual las ideas centrales son las ideas de Marx y Engels, en el cual se está planteando la posibilidad de una revolución social, en el cual en la mayoría de los países europeos ya los partidos de la socialdemocracia empezaron a poner diputados y van adquiriendo gran representación. En ese contexto, la Iglesia fue perdiendo adeptos. La gente se vuelca hacia estos partidos. Entonces, la Iglesia sale con la Rerum Novarum a plantear su posición en el campo social. Una posición que la Iglesia había tenido siempre y que frente a la revolución industrial estaba quedando fuera. Entonces, la Iglesia sale a plantear la humanización del trabajo, la defensa de la clase trabajadora, con muchas críticas hacia el socialismo científico. Por eso vos podés tener distintas lecturas. Yo por la lectura que te voy a dar no coincido exactamente con Verónica, seguramente, que va a tener una lectura más propositiva de la encíclica, si no me equivoco, pero es decir, yo la lectura que te puedo hacer viene a plantear la cuestión social, viene a defender el trabajo y la humanización del trabajo, pero desde un punto de vista conservador, desde un punto de vista del sistema capitalista. El sistema capitalista hay que hacerlo más humano, pero defendamos el sistema capitalista, no toquemos las reglas básicas, no cambiemos, no modifiquemos. Esa es mi lectura. No te digo que sea la lectura. Sí, Vero. Coincido, ¿no? Coincido, de hecho coincido. Justamente lo hablamos en la clase presencial donde trabajamos estos temas con María Julia, y la visión que dimos justamente es la que vos acabas de explicar, ¿sí? Tal cual, en lo de la pérdida de adeptos y demás. Y bueno, yo creo que, digamos, continúa siendo la doctrina social de la Iglesia una toma de postura que no deja de ser dentro del sistema capitalista, no planteando un cambio de sistema, sino simplemente una humanización, digamos, de las condiciones de los obreros, de las industrias, ahora de la ecología, una prédica a la solidaridad y demás, pero bueno, siempre dentro del sistema y jugando con las reglas del juego. En base a esto, sí, es la postura, lo pueden escuchar en el audio, y sí, totalmente de acuerdo, Pablo. Sí, es así. Es una postura política de la Iglesia, no deja de ser una postura política.
Lo cierto es que el audio Ahí. no lo había escuchado y lo leí de la bibliografía. Y bueno, eso no me había terminado de quedar claro. Entonces, cuando escuché la respuesta anterior, pensé que venía en esta composición de ideas de la crítica. Pero bueno, gracias por. Lo que por pasa, aclarármelo. Juan, Posterior. perdóname, Pablo, ten en cuenta algo, Sí. Juan. Cuando vos lees solo el texto ahí de la Rerum, que hay en lecturas obligatorias, quizás es como que te da otro panorama mucho más abstracto, mucho más oscuro, ¿sí? En cuanto a la lectura. Entonces te sugiero, el audio es cortito, y ahí encamina un poco hacia dónde va el tema, sumado a la posición que el doctor Slavin explicó muy bien recién y que nosotros siempre referimos cuando damos clase, ¿no es cierto? Por eso incluso nosotros planteamos ahí que no hay una única iglesia. La iglesia tiene distintas posturas y esas posturas van cambiando además con el tiempo. La iglesia en general ha sido la institución iglesia, la jerarquía, conservadora. La iglesia fue conservadora defendiendo el Imperio Romano. Y después de que se produjo la caída del Imperio Romano, los bárbaros que ingresaron a Roma y todo, terminaron pactando con la iglesia. Entonces la iglesia aceptó a los invasores y lo que predicaba era no rebelarse contra la autoridad. Lo que vemos como la iglesia, la Rerum Novarum, es salgo a plantear una posición en una materia en la que estamos quedando afuera. Cuando hablamos de socialismo utópico, estamos hablando primera mitad del siglo XIX. Cuando hablas de la Rerum Novarum, es fin del siglo XIX. Es otro panorama. Y Es lo que si decía vos ves, usted de los años. No es lo mismo hablar de medio siglo en el 1800 que en el cuando Imperio hablas de Romano. Owen, Fourier o Saint-Simon, Marx y Engels no existen. Es decir, Owen, el final de su vida, convive con la aparición de los primeros trabajos de Marx y Engels. En cambio, la Rerum Novarum es cuando Marx ya murió, cuando tenés todos sus seguidores, cuando Engels está en el fin de sus días. Entonces, es muy distinta la situación. Y si lo ves a lo largo del siglo XX, lo ves muy clarito. Cómo vos tenés una iglesia oficial que es conservadora, en algunos aspectos reaccionaria, y tenés otros sectores dentro de la iglesia que son de ultraizquierda. Entonces, vos tenés la iglesia del tercer mundo, una iglesia que cobra mucha fuerza en la década del 60, y son los curas por la opción de la pobreza. Curas que van a trabajar a las villas miserias. Y eso se vio muy claro durante toda la etapa del proceso cívico-militar en Argentina. Entonces vos te encontrás con que hay sectores de la iglesia de las máximas jerarquías que han sido sometidos a juicio e incluso recibido condenas por crímenes de lesa humanidad por haber participado. Y vos tenés miembros de la iglesia, curas, forman parte de la institución, están desaparecidos por haber estado defendiendo causa de la pobreza, metidos en la villa, en lo que se dice con los pies en el barro. Entonces, ¿cuál es la iglesia? Si hablamos de jerarquía, tiene una posición. Pero no es la única, no es algo monolítico. Entonces, la Rerum Novarum expresa la jerarquía de la iglesia. Sale del centro del poder. Dentro de eso tenés pujas como tenés sectores dentro del poder. Entonces, vos te encontrás con que algunos dicen, oye, el Papa Francisco y es comunista, es zurdo. Para otros sectores dicen, no, mirá, mantiene los principios de la iglesia, sí, pero es dentro de lo que es la iglesia y dentro de lo que es la jerarquía, es mucho más progre que lo que era el Papa que lo precedió. Ahora, eso significa que, es decir, va a
liberalizar el aborto, no, tiene una postura dentro de la Iglesia que es la postura que defendieron siempre, pero hay una apertura en muchos aspectos, y los sectores de ultraderecha lo van a criticar, lo critican dentro de la propia Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia es política. La Iglesia está haciendo política, asume una posición política. Sí. Entonces, cuando nosotros le damos la Rerum Novarum es para que ustedes lean la palabra que están diciendo sin interpretaciones. Después le damos nuestra interpretación. Y ahí aclaramos. Por eso me gusta decir, lo veo de esta manera. Podemos coincidir, podemos tener diferencias, pero... Es decir, Igual, la Pablo, palabra, quiero sepan lo que agregar dicen. que Sí. si Juan leyó la Rerum Novarum, Juan, si comparás el discurso de la Rerum Novarum con el socialismo científico, vas a ver ahí las diferencias. Se habla de colaboración entre las clases. Fíjate, el No hay socialismo lucha de clases. científico habla de Sí. lucha de clases. Entonces, qué sé yo, se habla de precio justo, salario justo, pero como te dijo el doctor Slavin, nunca se cuestiona el mercado. Es más, en la encíclica de Juan Pablo II de 1991, la Centésimo Annus, porque eran 100 años de la Rerum Novarum, había sido el colapso, además coincidía con el colapso de la Unión Soviética. Te recomiendo que alguna vez la leas, porque ahí hay una interpretación de por qué cayó la Unión Soviética, ahí se nota bien claro lo conservador en materia política de Juan Pablo II, bueno, creo que también en algunas cuestiones éticas también fue conservador, pero ahí volvemos sobre el discurso, y en una parte dice la centralidad de la familia y del mercado, así dicho. Entonces, y además, como te dice el doctor Slavin, hay distintas personas en la Iglesia, los curas obreros, los curas tercermundistas, la teología de la liberación, pero justamente de lo que hablamos en las encíclicas son encíclicas de los papas, o sea, de ese monarca que está ahí arriba de la Iglesia. Entonces, en ese punto es los documentos oficiales, y ahí obviamente la Iglesia tenía que salir a decir algo cuando las reivindicaciones de las masas obreras la realizaban sobre todo los sectores socialistas y anarquistas, y de ninguna manera no cristianos. La Rerum Novarum sí fue un puntapié para que a partir de la Rerum Novarum se constituyeran partidos políticos cristianos y también sindicatos cristianos. El Partido Conservador Alemán, del cual Angela Merkel ha sido la canciller hasta ahora, fíjate, viene de la democracia cristiana. Y en Italia, la democracia cristiana fue un gobierno durante mucho tiempo, un partido hasta el momento de la destrucción de lo que se llamó la mano pulite por la corrupción en Italia. La disputa dentro de Italia eran tres partidos: el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y el Partido Comunista. Y en general había una alianza entre el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano para no dejar que el Partido Comunista llegase al poder en el sistema parlamentario que tienen en Italia. Entonces, es decir, la democracia cristiana es un partido político, que no es la Iglesia, ¿no? Un partido político con entidad propia. ¿Hay algo más que les quede? Si no, los despedimos, las despedimos, que tengan mucha suerte, reflexionen estos días que les quedan previos. Si hay alguna pregunta, nos escriben en los foros hasta el día previo, por lo menos vamos a tratar de estar atentos a alguna duda que les pueda surgir en el repaso. Si no, los dejamos y ya ingresamos con el otro turno. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, buen fin de... Adiós. Escúchenme. Sí. ¿Quién tiene el audio para grabar? Julita, ¿quién es el hospedador? ¿Vos te estás refiriendo a quién tiene el host? Sí. No lo tiene nadie. Bueno, No lo salimos encuentro. entonces.
salimos y después volvemos a ingresar ¿a qué hora es? ¿8:15?